En el principio, antes de que existieran el tiempo, la luz y la oscuridad, antes de que las montañas se alzaran y los ríos corrieran, el universo era un vasto y silencioso vacío. En este abismo sin forma, todo estaba en equilibrio absoluto, un estado de calma y potencial infinito. No había arriba ni abajo, ni día ni noche, solo la quietud eterna de la nada. Pero dentro de este vacío, oculto en las profundidades del silencio, había una chispa, una diminuta semilla de creación, esperando el momento adecuado para despertar y dar forma a todo lo que alguna vez sería. Esta chispa era el corazón del universo, un ser antiguo y poderoso que contenía en su interior la esencia de todo lo que estaba por venir. El corazón del universo sabía que el equilibrio perfecto en el vacío no podía mantenerse para siempre. Era necesario el cambio, la evolución, el crecimiento. Y así, en un acto de voluntad, decidió despertar, iniciando un proceso que transformaría el vacío en un cosmos vibrante y lleno de vida. Con el primer latido del corazón del universo, se desató una explosión de luz y energía. Esta explosión, conocida como el Gran Despertar, fue el comienzo del tiempo mismo. La luz se extendió en todas direcciones, creando las primeras estrellas, que brillaban como faros en la oscuridad infinita. La energía se transformó en materia, formando los primeros átomos, las piedras fundamentales de toda la existencia. El tiempo comenzó a fluir, y con él, el universo empezó a tomar forma. Las estrellas se agruparon en galaxias, y las galaxias formaron cúmulos, tejiendo una vasta red de luz y oscuridad en el espacio infinito. En el centro de todo esto, el corazón del universo latía con un ritmo constante, guiando la creación, infundiendo cada rincón del cosmos con su esencia vital. Sin embargo, la creación no era un proceso simple. A medida que las galaxias nacían y los mundos se formaban, surgieron fuerzas opuestas, luchando por el dominio. De la misma forma en que la luz había surgido del vacío, también lo hizo la oscuridad, manifestándose como una sombra que se extendía por el cosmos. Estas fuerzas, conocidas como luz y oscuridad, eran los dos aspectos del corazón del universo, inseparables y en constante conflicto. La luz, emanando de las estrellas y los mundos, representaba el orden, la vida y el crecimiento. La oscuridad, surgiendo de los espacios entre las estrellas, simbolizaba el caos, la destrucción y la muerte. Juntas, estas fuerzas dieron lugar a la dualidad en el universo, una tensión necesaria para que la creación continuara. El corazón del universo observó cómo la luz y la oscuridad se enfrentaban en un baile eterno, un ciclo de nacimiento y destrucción que daba forma a los mundos y las criaturas que los habitaban. En algunos lugares, la luz prevalecía, creando mundos llenos de vida y belleza. En otros, la oscuridad dominaba, sumergiendo a los planetas en sombras frías y desolación. Pero en todos ellos, la chispa de la creación seguía viva, impulsada por el corazón del universo. Uno de los mundos creados durante este tiempo fue la Tierra, un planeta pequeño pero vibrante, lleno de promesas y posibilidades. La Tierra nació en medio de una explosión estelar, formada a partir del polvo y el gas de una antigua supernova. A medida que la Tierra se enfriaba, comenzaron a aparecer los primeros océanos y continentes, moldeados por los vientos cósmicos y las fuerzas tectónicas. La Tierra, como todos los mundos, estaba influenciada tanto por la luz como por la oscuridad. En su superficie, la luz dio vida a las plantas y los animales, mientras que la oscuridad acechaba en las profundidades del océano y en las cavernas subterráneas. El corazón del universo observaba con interés cómo este nuevo mundo evolucionaba, sabiendo que sería un lugar de gran importancia en el futuro. Con el tiempo, la Tierra se convirtió en un lugar lleno de vida. Los océanos estaban habitados por criaturas marinas de todas las formas y tamaños, desde diminutos microorganismos hasta gigantescos leviatanes que surcaban las profundidades. En la tierra firme, las plantas florecían, creando vastos bosques y praderas, mientras que los animales exploraban y poblaban cada rincón del planeta. Pero el corazón del universo sabía que aún faltaba algo. La creación de la Tierra estaba incompleta sin la presencia de seres conscientes, criaturas que pudieran comprender el vasto cosmos y encontrar su lugar en él. Y así, en un acto de amor y deseo de conocimiento, el corazón del universo decidió crear a la humanidad. Los primeros humanos fueron creados con un toque de luz y un toque de oscuridad,
reflejando la dualidad del universo mismo. Fueron dotados de inteligencia, creatividad y la capacidad de sentir emociones, pero también con la incertidumbre, el miedo y la capacidad de causar destrucción. Estos primeros humanos eran una mezcla perfecta de orden y caos, de vida y muerte, destinados a luchar con estas fuerzas dentro de sí mismos y en el mundo que los rodeaba. Al principio, los humanos vivían en armonía con la Tierra y con ellos mismos. Eran conscientes de su conexión con el corazón del universo, y lo veneraban como la fuente de toda vida y conocimiento. Crearon sociedades basadas en la cooperación y el respeto mutuo, y desarrollaron una profunda comprensión de las fuerzas naturales que gobernaban su mundo. Sin embargo, como con todas las cosas, el equilibrio no podía mantenerse para siempre. A medida que los humanos crecían en número y poder, comenzaron a surgir conflictos. La luz y la oscuridad dentro de ellos luchaban por el control, y el resultado fue la división, la guerra y la destrucción. Las sociedades que una vez habían prosperado se fracturaron, y el conocimiento que habían adquirido se perdió en medio del caos. El corazón del universo observaba con tristeza cómo los humanos se alejaban de su propósito original, como el equilibrio que había sido cuidadosamente creado comenzaba a desmoronarse. Sabía que debía intervenir para evitar que la oscuridad consumiera completamente a la humanidad, pero también entendía que no podía simplemente imponer su voluntad. Los humanos debían encontrar su propio camino de regreso al equilibrio, aprender de sus errores y redescubrir la chispa de la creación que llevaban dentro. Así, el corazón del universo decidió enviar a los humanos una serie de señales y guías, manifestaciones de su poder que los ayudarían a recordar su conexión con el cosmos. Estas señales se presentaron en forma de profetas, sabios y seres espirituales que enseñaron a la humanidad sobre la importancia del equilibrio, la necesidad de respetar tanto la luz como la oscuridad, y el poder del amor y la compasión. Algunas culturas acogieron estas enseñanzas y buscaron restaurar el equilibrio en sus vidas y en el mundo que los rodeaba. Crearon sistemas de creencias, rituales y ceremonias que honraban al corazón del universo, y transmitieron su sabiduría a las generaciones futuras. Sin embargo, no todos los humanos estaban dispuestos a escuchar. La oscuridad, con su promesa de poder y dominio, seguía atrayendo a muchos, y las guerras y los conflictos continuaron. Con el tiempo, la humanidad se dividió en aquellos que buscaban el equilibrio y aquellos que abrazaban el caos. Estas diferencias se reflejaron en la naturaleza misma de la Tierra, que comenzó a mostrar signos de agotamiento y deterioro. Los bosques fueron talados, los ríos contaminados, y las criaturas que una vez habían prosperado comenzaron a desaparecer. El planeta que alguna vez había sido un jardín próspero se convirtió en un lugar de lucha y sufrimiento. El corazón del universo, aunque afligido por lo que veía, no perdió la esperanza. Sabía que dentro de cada ser humano aún residía la chispa de la creación, una conexión innata con el cosmos que, si se despertaba, podría restaurar el equilibrio y la armonía en la Tierra. Así, continuó enviando señales, manifestando su presencia en eventos naturales y fenómenos inexplicables, recordando a la humanidad que no estaba sola, que siempre había una oportunidad para redimirse y encontrar el camino de regreso a la luz. En todo el mundo, los humanos comenzaron a despertar a la realidad de su situación. Los profetas y sabios hablaron de la necesidad de un cambio, de la importancia de cuidar el planeta y de restaurar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Movimientos espirituales y ecológicos surgieron, impulsados por el deseo de reconectar con el corazón del universo y salvar la Tierra de la destrucción. Sin embargo, el camino hacia la redención no era fácil. Aquellos que buscaban restaurar el equilibrio enfrentaron resistencia tanto de sus propios demonios internos como de las fuerzas externas que se beneficiaban del caos. Pero a medida que más y más personas despertaban a la verdad de su existencia, una nueva esperanza comenzó a florecer. La humanidad, aunque marcada por sus errores y sus luchas, nunca perdió completamente su capacidad para amar, para crear y para soñar. Estas cualidades, alimentadas por la chispa del corazón del universo, se convirtieron en la base de un renacimiento, un esfuerzo colectivo para sanar la Tierra y restaurar la armonía que una vez había existido. El corazón del universo, al ver los esfuerzos de la humanidad, comenzó a latir con más fuerza, infundiendo al cosmos con una nueva ola de energía y luz. Las estrellas,
que siempre habían sido testigos silenciosos de los eventos en la Tierra, brillaban con un nuevo resplandor, como si celebraran el resurgimiento del equilibrio. El tiempo continuó fluyendo, y la Tierra, aunque herida, comenzó a sanar. Los bosques volvieron a crecer, los ríos se limpiaron, y las criaturas que habían estado al borde de la extinción regresaron. La humanidad, aunque aún enfrentaba desafíos, había aprendido una valiosa lección sobre su lugar en el universo y la importancia de vivir en armonía con todas las formas de vida. La leyenda del inicio dos Tempos se convirtió en una historia sagrada, contada de generación en generación, un recordatorio eterno de los orígenes de la creación, del poder del corazón del universo, y de la responsabilidad que cada ser humano tiene para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y así, la historia continúa, con cada nuevo día ofreciendo una oportunidad para que la humanidad elija su camino, para que honre la chispa de la creación que lleva dentro, y para que recuerde que, aunque el universo es vasto y a veces incomprensible, siempre está conectado por el latido constante del corazón del universo, guiando a todos los seres hacia un futuro de esperanza, amor y equilibrio. En tiempos remotos, mucho antes de que los europeos pusieran un pie en las vastas tierras de lo que hoy conocemos como América del Norte, los bosques, lagos y ríos estaban habitados por diversas naciones indígenas, cada una con su propia cultura, creencias y formas de vida. Entre estas naciones, los Saúde-no-Saunee, conocidos comúnmente como los iroqueses, se distinguían por su fuerza, su orgullo y su profunda conexión con la tierra. Sin embargo, a pesar de su grandeza, estas naciones vivían en constante conflicto entre sí, atrapadas en un ciclo interminable de guerras y venganzas que amenazaba con destruirlas. En medio de este caos, surgió un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos como un símbolo de paz, unidad y sabiduría, Hiawatha. Su historia, tejida en las leyendas de los pueblos iroqueses, es una de las más poderosas y conmovedoras, una historia que narra el difícil camino hacia la paz y la armonía en un mundo lleno de discordia. Hiawatha nació en una pequeña aldea de los Onondaga, una de las 5 naciones que formaban parte de la Confederación Iroquesa. Desde su juventud, Hiawatha mostró cualidades excepcionales. Era fuerte, valiente y poseía una sabiduría que iba más allá de su edad. A medida que crecía, se convirtió en un guerrero formidable, conocido por su destreza en la caza y en el combate. Pero, a diferencia de muchos de sus compañeros, Hiawatha también tenía una profunda inquietud en su corazón. Veía el sufrimiento causado por las guerras interminables entre las naciones, y sentía que debía haber una manera mejor de vivir, una manera en la que las tribus pudieran coexistir en paz. Durante años, Hiawatha luchó en las guerras de su pueblo, pero con cada batalla, su descontento crecía. No podía entender por qué los pueblos, que compartían la misma tierra y los mismos recursos, se destruían entre sí en lugar de unirse para enfrentar los desafíos comunes. Hiawatha buscaba respuestas, y en su búsqueda, comenzó a alejarse de los campos de batalla, pasando más tiempo en la soledad de los bosques, donde meditaba y hablaba con los espíritus de la naturaleza. Fue en uno de esos momentos de introspección cuando Hiawatha tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. En su sueño, un hombre misterioso apareció ante él. Este hombre, que irradiaba un aura de paz y sabiduría, se presentó como Deganawida, el gran pacificador. Deganawida le habló a Hiawatha de una visión de paz, de un mundo en el que las naciones iroquesas dejarían de luchar entre sí y se unirían en una gran confederación, gobernada por leyes y principios de justicia y respeto mutuo. Deganawida explicó que había sido enviado por los grandes espíritus para llevar este mensaje de paz a las naciones iroquesas, y que Hiawatha, con su sabiduría y valentía, sería su compañero en esta misión. Juntos, trabajarían para convencer a las naciones de que el camino de la paz era el único camino verdadero, y que solo a través de la unidad podrían sobrevivir y prosperar. Al despertar de su visión, Hiawatha sintió una profunda transformación en su corazón. Sabía que había encontrado su propósito, y que debía dedicar el resto de su vida a la causa de la paz. Con renovada determinación, Hiawatha dejó su aldea y se embarcó en un viaje para reunirse con Deganawida y comenzar su misión. El encuentro entre Hiawatha y Deganawida fue el comienzo de una alianza que cambiaría para siempre el destino de las naciones iroquesas. Juntos, recorrieron las tierras de los Saúde-no-Saunee, visitando cada una de las 5 naciones, los Mohawk,
los Oneida, los Onondaga, los Cayuga y los Seneca. En cada lugar, Deganahuida hablaba de su visión de paz, mientras Yaguata, con su carisma y el respeto que había ganado como guerrero, reforzaba el mensaje, apelando a la razón y el sentido común de los jefes y ancianos de las tribus. Sin embargo, la tarea no fue fácil. Aunque muchos escucharon sus palabras con atención, no todos estaban dispuestos a abandonar el camino de la guerra. Las rivalidades y los rencores antiguos eran profundos, y muchos temían que unirse significara perder su identidad y su poder. Algunos líderes guerreros veían en la propuesta de paz una amenaza a su autoridad, y se oponían ferozmente a las ideas de Deganahuida y Yaguata. Pero Yaguata y Deganahuida no se desanimaron. Sabían que la paz era un objetivo noble y necesario, y que el camino hacia ella estaría lleno de obstáculos. Continuaron su viaje, persistiendo en su misión, y poco a poco, comenzaron a ganar seguidores. Yaguata, en particular, se destacó por su habilidad para mediar en los conflictos, utilizando su conocimiento de las costumbres y tradiciones de las distintas tribus para encontrar soluciones que fueran aceptables para todos. A medida que su mensaje se extendía, comenzaron a formarse alianzas entre las naciones, y la idea de una gran confederación se volvió más tangible. Sin embargo, el desafío más grande aún estaba por delante: convencer a Tadodao, el jefe de los Onondaga, de unirse a la confederación. Tadodao era un hombre temido y respetado, conocido por su crueldad y su poder en la guerra. Se decía que estaba poseído por espíritus malignos, que su cabello estaba enredado con serpientes y que su corazón era frío como el hielo. Deganahuida sabía que Tadodao sería el mayor obstáculo para la paz, pero también sabía que sin él, la confederación nunca estaría completa. Así que, junto con Yaguata, decidió enfrentarse a Tadodao en su propio territorio. El encuentro entre Deganahuida, Yaguata y Tadodao fue uno de los momentos más tensos y cruciales de la historia de los Haudenosaunee. Al principio, Tadodao se mostró hostil y desconfiado. Rechazó la propuesta de paz, argumentando que la guerra era la única forma de mantener el poder y el respeto de las naciones. Pero Deganahuida, con su calma y su sabiduría, no se dejó intimidar. Habló a Tadodao de los beneficios de la paz, de cómo la unidad fortalecería a las naciones y las protegería de las amenazas externas. Yaguata, por su parte, apeló a la humanidad de Tadodao, recordándole el sufrimiento que las guerras habían causado a su propio pueblo, y cómo la paz podría traer prosperidad y felicidad a las generaciones futuras. Lentamente, las palabras de Deganahuida y Yaguata comenzaron a penetrar en el corazón de Tadodao. Pero no fue hasta que Yaguata realizó un acto de gran valentía y compasión que Tadodao finalmente cedió. Yaguata, sabiendo que Tadodao estaba bajo la influencia de espíritus malignos, decidió liberar su alma de su oscuridad. Con la ayuda de Deganahuida, Yaguata llevó a cabo un ritual sagrado, cantando canciones de curación y recitando palabras de poder. Mientras el ritual avanzaba, las serpientes que enredaban el cabello de Tadodao comenzaron a desenredarse y a desaparecer, y la expresión de odio en su rostro se suavizó. Finalmente, Tadodao cayó de rodillas, liberado de la maldición que lo había atormentado durante tanto tiempo. En ese momento de debilidad, vio la verdad en las palabras de Yaguata y Deganahuida. Comprendió que la paz era el verdadero camino hacia la grandeza, y que solo uniendo a las naciones podría garantizar el futuro de su pueblo. Con lágrimas en los ojos, Tadodao aceptó unirse a la confederación, jurando que dedicaría el resto de su vida a proteger la paz y la unidad entre las naciones. Con la unión de Tadodao, la confederación iroquesa fue finalmente establecida. Las 5 naciones, que durante tanto tiempo habían estado en guerra, se unieron bajo un solo consejo, el Gran Consejo de los Haudenosaunee. Este consejo, compuesto por jefes elegidos de cada nación, se reunía regularmente para tomar decisiones en beneficio de todas las tribus, basándose en los principios de justicia, respeto y consenso. Yaguata y Deganahuida continuaron trabajando juntos para fortalecer la confederación, creando un conjunto de leyes y tradiciones que garantizarían la paz y la prosperidad a largo plazo. Estas leyes, conocidas como la Gran Ley de la Paz, se convirtieron en la base del gobierno de los Haudenosaunee, y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de la Confederación. La Gran Ley de la Paz promovía la democracia, la igualdad y el respeto por todas las personas,
y establecía un sistema de gobierno en el que las decisiones se tomaban de manera colectiva, con la participación de todos los miembros del Consejo. Este sistema, innovador para su época, se convirtió en un modelo para muchas otras naciones indígenas, y más tarde, incluso influiría en la formación del sistema democrático de los Estados Unidos. Hiawatha, aunque había logrado su objetivo de traer la paz a su pueblo, nunca dejó de trabajar por el bienestar de las naciones. Continuó viajando por la Confederación, mediando en disputas, enseñando a los jóvenes sobre la importancia de la unidad y recordando a todos el sacrificio y el esfuerzo que se había requerido para lograr la paz. A lo largo de su vida, Hiawatha se convirtió en una figura venerada, no solo como un guerrero y líder, sino como un símbolo viviente de la paz y la sabiduría. A medida que envejecía, Hiawatha comenzó a alejarse gradualmente de la vida pública, sabiendo que había cumplido con su propósito. Pasó sus últimos años en la tranquilidad de los bosques, el mismo lugar donde había recibido la visión de Deganawida. Allí, en medio de la naturaleza que tanto amaba, Hiawatha encontró la paz que había buscado durante toda su vida. Antes de morir, Hiawatha dejó un legado que perduraría durante siglos. Su nombre se convirtió en sinónimo de paz y unidad, y su historia fue contada de generación en generación, inspirando a los jóvenes a seguir sus pasos y a trabajar por un mundo mejor. La Confederación Iroquesa, bajo la guía de la Gran Ley de la Paz, prosperó durante siglos, manteniendo la unidad y la cooperación entre las naciones y resistiendo las amenazas externas. Hoy en día, la historia de Hiawatha sigue siendo una parte integral de la cultura de los Haudenosaunee y de muchas otras naciones indígenas de América del Norte. Es una historia que recuerda a todos nosotros que, aunque el camino hacia la paz puede ser largo y difícil, es un objetivo digno de esfuerzo y sacrificio. Hiawatha nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de unir a las personas en la búsqueda del bien común. La leyenda de Hiawatha, con su mensaje de paz, justicia y respeto por todas las formas de vida, resuena tanto hoy como lo hizo en los tiempos antiguos. Es un recordatorio de que, sin importar las diferencias que nos separan, siempre podemos encontrar un terreno común, y que juntos, podemos construir un mundo más justo y armonioso para las generaciones futuras. Así, la historia de Hiawatha continúa, un eco de tiempos pasados que nos habla de las posibilidades que existen cuando el amor y la sabiduría guían nuestras acciones. Es una leyenda que vive en los corazones de aquellos que buscan la paz y que, como Hiawatha, están dispuestos a dedicar sus vidas a hacer realidad esa visión de unidad y armonía. En los vastos y sombríos bosques del noroeste del Pacífico, donde los árboles se alzan como gigantes ancestrales y la niebla se desliza entre los troncos como un espíritu errante, existe una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Es una historia contada en susurros alrededor de las fogatas, una que ha dejado huellas tanto en la tierra como en la mente de aquellos que se atreven a adentrarse en lo desconocido. Esta es la leyenda de Bigfoot, una criatura tan enigmática como los bosques que habita, una presencia esquiva que desafía la comprensión y despierta el asombro y el temor en partes iguales. La leyenda de Bigfoot, conocida también como Sasquatch entre los pueblos indígenas, ha sido parte del folclore de las tribus nativas americanas desde tiempos inmemoriales. Estas tribus, que habían vivido en armonía con la naturaleza durante generaciones, hablaban de un ser gigantesco que caminaba entre los árboles, un guardián de los bosques que aparecía y desaparecía como una sombra, dejando tras de sí poco más que una huella profunda en la tierra y un eco en la memoria. Los relatos de Bigfoot varían según la región y la tribu, pero todos coinciden en ciertos aspectos fundamentales. La criatura es descrita como un ser de gran tamaño, de hasta 3 metros de altura, cubierto de un espeso pelaje que oscila entre el marrón oscuro y el negro. Sus ojos, profundamente hundidos en su cráneo, reflejan una inteligencia antigua y una conciencia que parece estar más allá de lo humano. Sus pies, enormes y pesados, dejan huellas inconfundibles, marcas que han desconcertado a cazadores, exploradores y científicos por igual. Sin embargo, a pesar de su tamaño y fuerza evidentes, Bigfoot no es una criatura agresiva por naturaleza. Las historias contadas por las tribus nativas sugieren que es un ser reservado, un vigilante silencioso que prefiere evitar el contacto con los humanos. Los ancianos de las tribus enseñan que Bigfoot es un guardián de los bosques, un protector de la naturaleza que solo se muestra cuando siente que su dominio está amenazado.
La leyenda de Bigfoot cobró mayor notoriedad entre los colonos europeos que llegaron a América del Norte en el siglo XIX. Estos colonos, aventurándose en territorios inexplorados, comenzaron a escuchar las historias de los nativos sobre la misteriosa criatura del bosque. Algunos de ellos afirmaron haber visto a Bigfoot con sus propios ojos, describiendo encuentros breves y aterradores con una bestia que parecía emerger de las profundidades del bosque solo para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Uno de los relatos más antiguos documentados proviene de un trampero llamado Albert Ostman, quien afirmó que en 1924 fue secuestrado por una familia de Bigfoots mientras acampaba en la Columbia Británica. Según Ostman, fue llevado a un valle remoto donde vivió con la familia durante varios días antes de escapar. Describió a la criatura como inteligente y cautelosa, y aunque muchos dudaron de su historia, otros la consideraron un testimonio valioso sobre la existencia de Bigfoot. A medida que las historias de encuentros con Bigfoot se multiplicaban, la criatura se convirtió en un objeto de fascinación y temor en la cultura popular. Expediciones se organizaron para cazar al escurridizo ser, y los informes de avistamientos aumentaron. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por capturar pruebas concluyentes, Bigfoot continuó evadiendo a aquellos que lo buscaban, dejando tras de sí solo huellas, mechones de pelo y grabaciones borrosas. A lo largo de los años, han surgido innumerables teorías sobre la naturaleza de Bigfoot. Algunos creen que es un descendiente directo de Gigantopithecus, un antiguo simio gigante que se extinguió hace cientos de miles de años. Otros sugieren que Bigfoot es un ser interdimensional, capaz de moverse entre nuestro mundo y otro reino desconocido. Y hay quienes ven en Bigfoot una manifestación de los espíritus de la naturaleza, un guardián que protege los bosques de la intrusión humana. Sin embargo, para aquellos que han tenido la fortuna, o la desgracia, de encontrarse con Bigfoot, no hay necesidad de teorías complicadas. Ellos saben que han visto algo real, algo que no puede ser explicado fácilmente, una criatura que parece desafiar las leyes de la naturaleza y la lógica. Uno de los encuentros más famosos ocurrió en 1967, cuando Roger Patterson y Bob Himlin filmaron lo que muchos consideran la prueba más convincente de la existencia de Bigfoot. En su grabación, que ha sido analizada y debatida durante décadas, se ve una figura grande y peluda caminando a través de un arroyo en el Bosque Nacional Six Rivers, en el norte de California. Aunque algunos afirman que el vídeo es un engaño, otros insisten en que es la evidencia más cercana que tenemos de la existencia de Bigfoot. La leyenda de Bigfoot también ha influido en la vida de los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico. Para ellos, Bigfoot no es solo una criatura, sino un símbolo de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Las tribus como los Lummi, los Salish y los Quinault han pasado historias de generación en generación, describiendo a Bigfoot como un ser espiritual, un guardián de los bosques que castiga a aquellos que no respetan la tierra. Una de esas historias habla de un tiempo en el que los hombres comenzaron a talar los árboles sagrados en el corazón del bosque. Bigfoot, enfurecido por la destrucción de su hogar, apareció ante los leñadores, su figura imponente envuelta en sombras. Con un rugido que hizo temblar la tierra, advirtió a los hombres que cesaran su destrucción o enfrentarían su ira. Atemorizados, los leñadores huyeron y abandonaron sus herramientas, prometiendo nunca más dañar los bosques. Pero la leyenda de Bigfoot no solo se limita a los bosques del noroeste del Pacífico. A lo largo de América del Norte, hay relatos de criaturas similares, conocidos por diferentes nombres según la región. En los Apalaches, se habla de el hombre salvaje de los bosques, una figura que se asemeja a Bigfoot en tamaño y comportamiento. En Florida, la criatura es conocida como skunk ape, debido al fuerte olor que supuestamente emite. Y en las montañas rocosas, algunos afirman haber visto al yeti americano, un primo lejano del legendario hombre de las nieves del Himalaya. A pesar de las diferencias en los nombres y las descripciones, todas estas leyendas comparten un hilo común, la idea de que hay algo más en los bosques, algo antiguo y poderoso, algo que ha estado aquí mucho antes que nosotros y que continuará existiendo mucho después de que nos hayamos ido. La ciencia, sin embargo, se mantiene escéptica. A pesar de los numerosos avistamientos y las pruebas circunstanciales, nunca se ha encontrado un cadáver, ni restos fósiles que confirmen la existencia de Bigfoot. Los científicos que han estudiado las huellas,
los pelos y los vídeos sugieren que muchos de estos pueden ser el resultado de engaños, malas interpretaciones o incluso fenómenos naturales mal comprendidos. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes no ha detenido la creencia en Bigfoot. De hecho, en muchos sentidos, el misterio que rodea a la criatura ha fortalecido su leyenda. Para aquellos que creen, la ausencia de pruebas no es una prueba de ausencia, sino una indicación de la astucia y la habilidad de Bigfoot para evitar ser capturado. En la actualidad, la búsqueda de Bigfoot continúa. Hay quienes dedican sus vidas a rastrear a la criatura, armados con cámaras, grabadoras de sonido y dispositivos de visión nocturna. Estos investigadores, conocidos como Bigfooters, se adentran en los bosques más remotos, siguiendo pistas y esperando tener un encuentro cercano. Algunos han grabado sonidos extraños en la noche, otros han encontrado huellas profundas en el barro, y unos pocos afirman haber visto a Bigfoot en persona, aunque sus testimonios a menudo son recibidos con escepticismo. La leyenda de Bigfoot también ha inspirado una amplia gama de producciones en la cultura popular, desde películas y documentales hasta programas de televisión y libros. En estas historias, Bigfoot es a veces retratado como una criatura aterradora y peligrosa, mientras que en otras es visto como un ser solitario y melancólico, un vestigio de una era pasada, atrapado en un mundo que ya no comprende. Sin embargo, más allá de las historias y los mitos, hay algo en la leyenda de Bigfoot que resuena profundamente en nuestra psique colectiva. Tal vez sea la idea de que aún existen misterios en el mundo, secretos que la ciencia moderna no ha desvelado. O quizás sea el anhelo de reconectar con la naturaleza, de recordar que no somos los únicos habitantes de este planeta, y que hay fuerzas y criaturas que han estado aquí mucho antes que nosotros. Para algunos, Bigfoot es un recordatorio de que la naturaleza aún guarda sus secretos, de que no todo ha sido descubierto o explicado. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la ciencia, la leyenda de Bigfoot ofrece un refugio, un espacio donde lo desconocido aún tiene cabida, donde la magia y el misterio aún pueden existir. En los oscuros y vastos bosques del noroeste del Pacífico, donde la niebla se enrosca entre los árboles y el viento susurra a través de las hojas, la presencia de Bigfoot sigue viva. Los cazadores, exploradores y lugareños aún cuentan historias de encuentros breves y fugaces, de huellas encontradas en la tierra húmeda y de ruidos extraños que rompen el silencio de la noche. Y aunque los años pasen y la tecnología avance, la leyenda de Bigfoot no muestra signos de desvanecerse. Porque, en el fondo, Bigfoot es más que una criatura. Es un símbolo de lo desconocido, de la parte de la naturaleza que aún no hemos dominado, de los misterios que aún quedan por resolver. Y mientras los humanos sigan buscando respuestas, mientras el deseo de descubrir lo que se esconde en las sombras persista, la leyenda de Bigfoot seguirá viva, en los corazones y las mentes de aquellos que creen, y de aquellos que aún buscan creer. Así, la historia de Bigfoot continúa, un eco de tiempos antiguos que resuena en nuestro presente, un recordatorio de que, aunque hemos avanzado mucho en nuestra comprensión del mundo, aún hay lugares, criaturas y misterios que permanecen fuera de nuestro alcance, esperando ser descubiertos, esperando ser comprendidos. Y quizás, solo quizás, es mejor que algunos de esos misterios permanezcan sin resolver, para que la magia y el asombro nunca desaparezcan por completo de nuestras vidas. En las profundidades del Brasil colonial, en un tiempo de cadenas y opresión, donde los ecos de la resistencia resonaban a través de las montañas y las selvas, surgió una figura cuya leyenda trascendería el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de libertad, valentía y determinación. Esta es la historia de Zumbi dos Palmares, el líder indomable que desafió al poder colonial y se convirtió en un ícono de la lucha por la libertad de los pueblos oprimidos. La historia de Zumbi comienza en el Quilombo de Palmares, un refugio de esperanza y resistencia en un mar de esclavitud. Durante el siglo XVII, el Quilombo de Palmares, situado en la región de la Capitanía de Pernambuco, en el noreste de Brasil, se convirtió en un bastión para aquellos que escapaban de la brutalidad del sistema esclavista. Palmares no era solo un lugar, sino una comunidad, un espacio donde africanos esclavizados, indígenas y otros fugitivos encontraban libertad y construían una sociedad basada en la igualdad y la autonomía. Los quilombos eran asentamientos formados por esclavos fugitivos, conocidos como quilombolas, que huían de las plantaciones y haciendas donde habían sido brutalmente explotados.
Estos asentamientos se escondían en las zonas más remotas e inaccesibles de Brasil, protegidos por la densa selva y las montañas. Palmares era el más grande y el más famoso de todos los quilombos, y su existencia desafió durante décadas a las autoridades coloniales portuguesas. Zumbi nació en Palmares en 1655, en un tiempo de gran agitación y resistencia. Desde su nacimiento, Zumbi estuvo rodeado por la narrativa de la libertad, creció escuchando las historias de lucha y sobrevivencia de su pueblo, y desde joven, mostró un espíritu indomable y una inteligencia aguda. Sin embargo, el destino de Zumbi no sería fácil. Cuando era apenas un niño, fue capturado por soldados portugueses durante una de las muchas incursiones contra Palmares. Llevado a la ciudad de Porto Calvo, Zumbi fue entregado a un sacerdote portugués llamado Antonio Melo, quien lo bautizó y le dio el nombre cristiano de Francisco. Bajo la tutela de Melo, Zumbi fue educado en la fe cristiana, aprendió a leer y escribir en portugués y a hablar latín. Sin embargo, a pesar de su educación y de haber sido criado en un entorno ajeno a su cultura, Zumbi nunca olvidó sus raíces africanas ni la injusticia que su pueblo sufría bajo el yugo de la esclavitud. A la edad de 15 años, Zumbi escapó de la casa de Antonio Melo y regresó a Palmares, donde fue recibido como un hijo perdido que había encontrado su camino de regreso a casa. Con su regreso, Zumbi renunció a su nombre cristiano y abrazó su identidad africana. Se convirtió en un guerrero y líder natural, entrenado en las artes de la lucha y la estrategia por los ancianos de Palmares. Rápidamente, Zumbi ascendió en las filas de los defensores del quilombo, demostrando ser un líder capaz y un estratega brillante. Palmares, bajo la dirección de líderes como Ganga Zumba, tío de Zumbi, prosperó durante décadas, resistiendo innumerables ataques de las fuerzas coloniales portuguesas. Sin embargo, la creciente influencia de Palmares y su desafío al sistema esclavista no podía ser tolerado por las autoridades coloniales, que veían en el quilombo una amenaza a su control sobre la región. En 1678, después de años de sangrientas batallas y desgaste, Ganga Zumba aceptó un acuerdo de paz propuesto por los portugueses. Según los términos del acuerdo, los habitantes de Palmares recibirían su libertad y se les permitiría establecerse en otra región, pero debían abandonar su hogar en las montañas y someterse a la autoridad colonial. Esta decisión dividió a la comunidad de Palmares. Muchos, agotados por la guerra, estaban dispuestos a aceptar el acuerdo, pero Zumbi no. Para él, la libertad negociada no era verdadera libertad, y el hecho de abandonar Palmares era una traición a todos aquellos que habían muerto defendiendo su tierra. Zumbi rechazó el acuerdo de paz, y en un acto de desafío, se alzó como líder de aquellos que querían continuar la resistencia. Bajo su mando, Palmares se fortificó aún más, y la lucha contra los portugueses se intensificó. Zumbi, conocido por su coraje y su determinación, se convirtió en una leyenda viviente, inspirando a su pueblo a luchar hasta el final por su libertad. Durante los años que siguieron, Zumbi y sus guerreros enfrentaron innumerables batallas contra las fuerzas coloniales. A pesar de estar superados en número y en armamento, los quilombolas de Palmares resistieron con valentía, utilizando el conocimiento del terreno y tácticas de guerrilla para mantener a raya a los invasores. Zumbi se convirtió en un maestro de la estrategia, organizando emboscadas y ataques sorpresa que mantenían a los portugueses en constante estado de alerta. Palmares, bajo el liderazgo de Zumbi, no solo fue un símbolo de resistencia, sino también un ejemplo de una sociedad alternativa. Dentro del quilombo, los antiguos esclavos vivían como hombres y mujeres libres, trabajando la tierra y defendiendo su comunidad. La cultura africana floreció en Palmares, con sus tradiciones, su música y su religión preservadas y practicadas lejos del alcance de los colonizadores. Sin embargo, la lucha de Zumbi no pasó desapercibida. Los portugueses, decididos a destruir Palmares y capturar a Zumbi, lanzaron una serie de campañas militares cada vez más feroces. En 1694, después de más de una década de resistencia bajo el liderazgo de Zumbi, los portugueses lograron reunir una fuerza masiva, equipada con cañones y dirigida por el bandeirante Domingos Jorge Belo, un cazador de esclavos brutal y experimentado. El ataque final a Palmares fue devastador. A pesar de la feroz resistencia de los defensores, las fuerzas coloniales, armadas con artillería pesada, lograron romper las defensas del quilombo.
La comunidad que había resistido durante tantos años fue destruida, y muchos de sus habitantes fueron capturados o asesinados. Zumbi, sin embargo, logró escapar, convirtiéndose en un fugitivo en su propia tierra. Durante más de un año, Zumbi continuó luchando, organizando ataques esporádicos contra los portugueses y evitando la captura. Pero su suerte finalmente se agotó. En noviembre de 1695, traicionado por uno de sus propios hombres, Zumbi fue capturado por las fuerzas coloniales. Herido y agotado, Zumbi fue llevado ante los portugueses, quienes, decididos a hacer un ejemplo de él, lo ejecutaron de manera brutal. Su cabeza fue cortada y exhibida en una plaza pública en Recife, como una advertencia a aquellos que pudieran pensar en desafiar el poder colonial. Sin embargo, la muerte de Zumbi no marcó el fin de su legado. Al contrario, su martirio lo convirtió en un símbolo aún más poderoso de la lucha por la libertad. Zumbi dos Palmares se convirtió en un héroe y una figura mítica, venerado por las generaciones futuras como el último líder del Quilombo de Palmares y un emblema de la resistencia africana contra la esclavitud. La leyenda de Zumbi ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando movimientos de resistencia y libertad no solo en Brasil, sino en todo el mundo. En el Brasil moderno, Zumbi es celebrado como un héroe nacional, y el 20 de noviembre, el día de su muerte, es conmemorado como el Día de la Conciencia Negra, un día para reflexionar sobre la historia y las luchas del pueblo afrobrasileño. La historia de Zumbi dos Palmares es más que una simple narración de resistencia contra la opresión. Es una historia de coraje, de la búsqueda incansable de libertad y de la lucha por la dignidad humana. Zumbi nos recuerda que la libertad no es un regalo que se concede, sino un derecho que debe ser reclamado y defendido con determinación y sacrificio. Hoy en día, las montañas y selvas que una vez albergaron el Quilombo de Palmares siguen en pie, como testigos silenciosos de una lucha que nunca fue en vano. Y en cada rincón de Brasil, el espíritu de Zumbi vive en aquellos que continúan luchando por la justicia y la igualdad, llevando adelante su legado de resistencia y libertad. En los corazones y las mentes de aquellos que honran su memoria, Zumbi dos Palmares no es solo una figura del pasado, sino una inspiración para el presente y el futuro. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la llama de la libertad puede brillar intensamente, y que el espíritu humano es capaz de resistir las fuerzas más poderosas de la opresión. Así, la leyenda de Zumbi dos Palmares sigue viva, un eco de tiempos antiguos que resuena en el Brasil contemporáneo y más allá, recordándonos a todos que la lucha por la libertad y la justicia es una lucha que nunca termina, y que cada generación tiene la responsabilidad de llevar adelante la antorcha encendida por aquellos que vinieron antes. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.